Muy buenas noches con todos. Gracias por participar de esta conferencia del segundo informe de coyuntura económica a cargo del Instituto Internacional de Economía y Empresa que dirige el doctor Alejandro Narváez Liceras. Pues muy importante que todos estén aquí atentos porque recordemos que estos informes y los datos que se van a brindar aquí son verificados rigurosamente y ya hemos tenido también en este año un primer informe, un día 8 justamente de abril. Seguramente que muchos de ustedes estuvieron también presentes y espero que esa información les haya sido de mucha utilidad y sobre todo para comparar también cómo vamos, qué tendencias son las que se vienen a continuación y estar preparados. Siempre los números son importantes a lo largo de nuestra vida y sobre todo para tomar las decisiones correctas, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, para proyectos, en fin. Estamos en un mundo globalizado donde hay muchos impactos, ¿no? Recibimos impactos del entorno, ya sea pues por el clima, ya sea por los acontecimientos, bueno, ahora bélicos que hay, o por también coyunturas políticas y económicas, ¿no? Lo que pasa en Europa repercute igualmente en nuestro continente, lo que pasa en África, en fin. Y tenemos, pues aquí en nuestro país, el fenómeno El Niño. Después estamos también tratando de superar y nos ha dolido mucho que muchas personas hayan fallecido por el dengue, que es también una enfermedad que todavía no podemos dar por concluida o por ni siquiera por controlada. Y eso ha llevado a que nuestros compatriotas del norte del Perú pues se vean afectados en gran medida. Asimismo, pues estamos también con diferentes plagas, ¿no? En el departamento de Lambayeque, en Trujillo. Entonces, pues todo ello mueve mucho los indicadores y también afecta a ciertos sectores económicos de nuestro país. Bueno, vamos a dar también ya, el doctor Narváez se encuentra ya en la sala, vamos a presentarlo y ustedes saben que el doctor Alejandro Narváez Liceras es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor principal de Economía Financiera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido también docente visitante en la Universidad Sorbona de París, en Francia. Igualmente de la Universidad Austral de Chile y en la Universidad del Pacífico aquí en nuestro país y en otras universidades también ha dado cátedra como profesor invitado. Es autor de varios libros y artículos de investigación publicados en revistas peruanas y extranjeras indexadas. Expresidente del directorio de Petroperú y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa, ¿no? Entonces, les invitamos a que también puedan ver su currículum vitae y su página. Este segundo informe es trimestral, es a junio, con datos a junio del 2023. El índice o el desarrollo de esta actividad, pues, contará con las perspectivas de economía mundial, ¿no? La economía de América Latina, algunos indicadores, la economía peruana y las nuevas proyecciones, así como conclusiones y bibliografía. Este informe trimestral de coyuntura del Instituto Internacional de Economía y Empresa presenta la evolución reciente y las nuevas proyecciones, tanto a corto como a mediano plazo, de los principales indicadores macroeconómicos globales, ¿no? Acompañados de notas explicativas. Asimismo, es una publicación digital de periodicidad trimestral, ¿no? Recuerden que ya en abril nos vimos y ahora en inicios de este mes también para darles estos datos importantes, cuya finalidad es acercar a los distintos agentes económicos
información relevante desde un enfoque economista, ¿no? Que ayude a tomar mejores decisiones. Una parte importante del informe está dedicada al seguimiento de los principales indicadores económicos, sociales del Perú. Y el informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de junio de este año. Cabe resaltar que el Instituto Internacional de Economía y Empresa no hace predicciones propias sobre el crecimiento de la economía peruana ni mundial. Las que se presentan aquí en este informe han sido publicadas por diversos organismos nacionales e internacionales de solvencia, de credibilidad, y son citados como tales. Ok, entonces vamos a dar paso. Quien les habla y tiene el gusto de ser moderadora en esta noche y en este magno evento es la magíster Elizabeth Mogollón Cruz. Estaré atenta también a algunas preguntas, comentarios y pues vamos a seguir este orden. Vamos ya a iniciar la presentación y luego al final las preguntas de los asistentes. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Alejandro Narváez, con el informe de coyuntura económica del segundo trimestre. Gracias, profesora Mogollón. Empezaré saludando a todos los que están conectados desde Lima y aquellos que lo han hecho también de provincias. Y alguno que está un poco despistado por el mundo también tiene interés en conocer cómo están las cifras de nuestro país y cómo están esas grandes cifras socioeconómicas del mundo. Así que muchas gracias por asistir a este segundo evento, a esta segunda presentación que se hace poco habitual en el Perú. Y gracias al esfuerzo de un equipo de técnicos, de profesionales, vamos a compartir esos datos al que hacía referencia la profesora Mogollón. Pues empezamos tomar nota, como alguien dice en las conferencias virtuales, coger el lápiz, el lapicero, el laptop o el tablet, lo que quieran, y tomar nota de los datos que vamos a compartir. Bueno, pues haremos un recorrido bastante rápido por el mundo entero, un poquito pasaremos por América Latina y aterrizamos en Perú. Voy a mostrarles cifras, datos, indicadores o estadísticas, como quieran llamar ustedes, de cómo se están comportando dichos indicadores a lo largo de los últimos años, qué está pasando en este año 2023 y más concretamente al primer semestre de este año, qué se proyecta para lo que queda de este año 2023 y lo que se viene el año 2024. No se hace proyecciones a más años, si bien alguna institución importante, tipo Banco Mundial o Fondo Monetario, hace proyecciones hasta el 2026. Sin embargo, creo, dada los cambios veloces que se están dando en la economía mundial y los ciclos económicos son cada vez más cortos, es de alto riesgo prever cómo será la economía en el año 2025, cómo será la economía en el año 2026. Así que, básicamente, este informe abarca plazos cortos y medianos, todo lo que resta de este año y lo que será el año 2024. Podemos aventurar algunas cifras para el año 2025 y 2026, pero sería muy arriesgado porque las cifras están cambiando continuamente y eso le daría poca validez a dichos pronósticos. Así que empezaremos. Ya lo ha dicho la profesora Mogollón, esta es la estructura de esta presentación. Es la segunda versión de este año 2023. Por lo tanto, empezaremos con la mirada de lo que está la economía mundial. Primero, yo quiero precisar algunas ideas de partida. Los objetivos básicos de la política económica en todos los países con economías de mercado, incluido China, es básicamente promover el crecimiento económico. Esto se traduce en términos de Producto Bruto Interno. Luego también se preocupa por la estabilidad de los precios, es decir, la inflación. Y en tercer lugar, también se preocupan por el tema del empleo. En otras palabras, a los gobiernos les preocupa mucho que haya altas tasas de desempleo
y prefieren incrementar empleo, es decir, reducir esa tasa de desempleo que preocupa a muchos países. También está dentro de los objetivos básicos, digamos, de la política económica, la distribución de la renta que se crea en esos países, la calidad de vida de la gente y, por supuesto, también la conservación del medio ambiente. Son, entre otros, las preocupaciones centrales de toda política económica, en ese orden: crecimiento económico, inflación, precios, distribución de la riqueza, calidad de vida de la gente y también digamos, la conservación o la preocupación por el tema del medio ambiente. En esa línea va esta presentación, en ese orden. El primer indicador más importante, sin duda, es el crecimiento económico, ¿no? A nivel global nos interesa cómo están el comportamiento de las economías en general y las fuentes que se atreven a pronosticar de cómo terminamos este año y lo que sería el año 2024 son básicamente estos organismos llamados organismos multilaterales. Estos organismos multilaterales son, entre otros, el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, está la propia OCDE y algunas veces para América Latina suele elaborar estadísticas de pronóstico la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así que nosotros nos basamos en esa información disponible públicamente y, como verán, hay discrepancias en los pronósticos, ¿no? Cada institución difiere de una de otra y que eso puede deberse a que algunos incorporan ciertas variables y otras no. En este gráfico estamos mostrando cómo será la economía este año 2023 y el año 2024. Decía yo al principio, nos interesa mucho mirar el corto plazo y, si acaso, el mediano plazo, que sería hasta diciembre del año 2024. Claramente, la economía mundial este año va a ser bastante ralentizada, bastante limitada, bastante pequeña, como se muestra en este gráfico. El Banco Mundial pronostica para este ejercicio fiscal apenas 2,1% en promedio mundial. El Fondo Monetario es un poquito más optimista, habla de 2,8%. La OCDE también está por ahí, 2,7%. Estas son informaciones fresquitas. La más fresquita, en este caso, es del Banco Mundial y de la OCDE, que justamente datan de junio de este año. En cambio, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional todavía responden a pronósticos que se hizo en abril de este mismo año. Para el año que viene habría una ligera recuperación, 2,4% para el Banco Mundial, 3% para el Fondo Monetario Internacional y la OCDE también mejora su pronóstico a 2,9%. Este año es el año más, digamos, crítico, es el año donde muchas economías están ya prácticamente, técnicamente en recesión y que algunos analistas, algunos, digamos, especialistas en estos temas, sostienen que podría haber varios escenarios durante este año 2023. Hay quien dice que va a haber una especie de aterrizaje lento, o llaman el soft landing, o aterrizaje suave, que consistiría, en principio, alcanzar la meta de inflación de 2% sin provocar una recesión económica. Pero hay otros que creen que el aterrizaje, ese famoso soft landing, ya no sería un hard landing, que significa un aterrizaje forzoso. De todas maneras, la economía mundial llegaría a una, digamos, recesión fuerte con las consecuencias que eso implica. Generaría una prolongada inestabilidad financiera y eso, evidentemente, acarrea otros problemas como más desempleo, más desigualdad, más pobreza, etcétera, etcétera. La meta de los bancos centrales, evidentemente, es estar en torno a 2% como tasa de inflación y eso es poco probable que se consiga en estos meses que restan de este año, dada la fuerza que tiene la inflación general y, por supuesto, también, como veremos seguidamente, la importancia que tiene esa inflación subyacente que no incorpora energía ni alimentos. En este crecimiento de la economía mundial, creo que es importante tomar nota de la importancia, vale la redundancia, de la economía china. China es el motor de la economía global y creo que no se puede dejar de
seguir de cerca cómo se comportará esta economía. La contribución de China a la economía global está en torno al 22%, según el último reporte del Fondo Monetario Internacional, y el propio Banco Mundial, en su informe de junio pasado, dice que China tiene un peso gravitante en la economía global. 22% en un escenario un poco conservador, probablemente esté en torno a 25-28%. Y eso significa de que si la economía china marcha mal, eso tendrá un impacto negativo en el resto de las economías del mundo. Así que va a depender mucho de lo que pase en China estos indicadores del año 2023, incluso para el año 2024. Si China no logra recuperarse como estaba previsto, en torno a 5.5 o 5.6 o 6% de su PBI, probablemente el mundo entero entrará en una franca recesión. Es el escenario en el que estamos ahora mismo. La economía no va a estar bien, claramente las cifras lo dicen, bastante más por debajo del año 2022 y probablemente el año que viene podría haber una ligera recuperación. Estos son los datos globales que nos ofrece básicamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hemos seleccionado el comportamiento de las economías más grandes del país. Si se fijan ustedes en este gráfico, lo hemos incorporado a Rusia. ¿Pero por qué a Rusia? Pues Rusia está considerado, de acuerdo al último reporte del Fondo Monetario Internacional, como una de las 10 economías más grandes del mundo, incluso dejando de lado a Inglaterra, a Canadá, a Italia y Francia. Dentro de esas 10 economías más grandes del mundo, solamente entra Alemania en el 10º lugar. Está Brasil, por supuesto, entre las 10 economías más grandes. Estados Unidos, evidentemente, estaría entre el segundo o tercer puesto después de China, y en ese orden estaría China primero, luego estaría India, Estados Unidos y otros países como Indonesia, Brasil, Rusia y otros países más, ¿no? Estamos hablando de Turquía, incluso, que forma parte de ese pelotón de 10 economías más importantes. Entonces, nos importa mucho cómo se va a comportar estas economías a lo largo de los meses que resta este año y el año 2024. Entonces observamos de que una de las economías, a pesar de que meses atrás habían pronósticos un poco más conservadores, parece ser que Estados Unidos se recupera un poquito, ¿no? Según datos de la OCDE, 1.6% para este año. La eurozona prácticamente está en recesión. Alemania está técnicamente en recesión, tiene un crecimiento de menos 1.3% en este momento y se espera que cierre también en negativo este año 2023. Estos son pronósticos fresquitos. Por tanto, Alemania, siendo la economía más importante de la eurozona, evidentemente arrastra al resto de las economías que forman parte de este bloque económico, en este caso los 20 países que tienen pues, la divisa el euro como la suya. Luego, China tendría un crecimiento de 5.4%. Los funcionarios chinos, las autoridades chinas dicen que China crecería en torno a 5.5, 5.6, pero estos son pronósticos bastante conservadores que hace la OCDE y el propio Banco Mundial. Uno mira las cifras que se publican en esos informes, verá que está en torno a 5.4, 5.1% en el caso de China, ¿no? Ya no son los tiempos de los años 2018, 2019, incluso anteriores, que había un promedio de 7.5 o 8% generalmente. La economía rusa, a pesar de estar en guerra, según el propio Fondo Monetario Internacional, este año crece en 0.7%. El próximo año crecería en torno a 1.3%. El ministro de Economía, a través del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, su ministro dijo que Rusia este año crecería en 1.9%. Y para un país que está inmerso en una profunda crisis geopolítica, evidentemente estos resultados son bastante buenos. Y está considerado, repito, como una de las 10 economías más importantes en este minuto, de acuerdo al informe del propio fondo. India es otra de las economías emergentes más importantes. Este año va a estar en 6%, el próximo año sería en torno a 7%. Es la economía que está creciendo más fuerte que el resto de las economías. Si ustedes miran un poquito el horizonte temporal, el año que tuvo un menor crecimiento fue, evidentemente, el año de la pandemia, en menos 6.6%.
el año 2021 se ha disparado prácticamente a 9,1% y luego pues se ha mantenido en torno a 6,8%, 6%, 7% para el próximo año. Brasil, que es la economía más grande de Sudamérica, tiene un comportamiento bastante moderado. Este año va a caer a 1,7% respecto al año 2022. También ha habido su ajuste a la baja. Y el año que viene estaríamos en torno a 1,2%. Vamos a ver los nuevos acuerdos que tiene Brasil con los países el BRICS, ese bloque de países emergentes. Puede ser una palanca importante para que Brasil recupere su brillo y llegue a niveles mayores que estas tasas que están pronosticados por la OCDE y el Banco Mundial. La inflación es una segunda variable importante, que es la preocupación, como decía al principio, de toda política económica. Los precios suben continuamente y el año 2022 ha sido un año atípico. Es el año donde la inflación se ha disparado de una manera muy significativa. El año 2021 fue el año de la recuperación después de la pandemia. Sin embargo, el siguiente, el 2022, prácticamente a nivel global, la tasa de inflación estuvo en torno a 8,7, según el Fondo Monetario Internacional, y 7,6, según el Banco Mundial. El 2023 va a ser un año igualmente fuerte en materia de inflación. Según el fondo, vamos a estar en torno al 7%. Es decir, el promedio mundial de inflación, esa subida de precios y la pérdida del poder adquisitivo del dinero va a estar en torno al 7%. Y es una tasa bastante alta. El Banco Mundial es un poco más conservador. El último informe de junio del Banco Mundial ajusta a la baja comparado con lo que fue su informe de abril a 5,5%. ¿No? Y el año 2024 prácticamente las dos instituciones más o menos están de acuerdo y que la inflación entraría a un rango de 5% en promedio a nivel global, ¿no? Esto puede deberse, sin duda, a las políticas monetarias muy restrictivas que están poniendo en marcha los bancos centrales, sobre todo en las grandes economías del mundo. Véase el caso de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y también, sin duda, la Reserva Federal Americana, en este caso el Banco Central de los Estados Unidos. La inflación no para, sigue subiendo y, de hecho, ya Estados Unidos, más concretamente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho de que cabe la posibilidad de que la inflación sí se mantenga en los niveles actuales. Incluso algunos datos recientes publicados en distintos medios señalan que hay una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, el temperamento de los miembros del directorio del Banco Central de los Estados Unidos es que puede haber, lo que resta de este año, dos subidas de tasas de interés. Hablaremos un poquito después. Entonces, la inflación en Estados Unidos está en este momento en 4%. El año que viene estaría en 2,5%, prácticamente en el rango meta que se han fijado los directivos del Banco Central de los Estados Unidos. Luego, la eurozona está todavía con una tasa alta. Alemania tiene una tasa de inflación muy fuerte, Italia, Francia, España. Y en cambio, el año que viene, pues esa tasa se reduciría prácticamente a la mitad, ¿no? Habría una fuerte caída de la inflación en la eurozona. China se mantiene prácticamente en una tasa muy pequeña, 0,1 para este año, según los reportes de la OCDE, y el año que viene habría un pequeño repunte de la inflación en ese país, ¿no? Y este repunte puede deberse a un mayor auge económico el año 2024, y como consecuencia de ese mayor auge económico, mucha demanda, mucho consumo, empujaría hacia arriba el precio o el precio de los bienes y servicios. Rusia, rango 2,5 este año, y el año que viene pues, nuevamente se dispara la inflación. Insisto, la inflación se dispara porque hay demanda fundamentalmente o porque hay escasez de productos. India estará en el rango de 4%, 4,2% este año y 4,4% el año 2024. Seguirá siendo un país pujante. Ya todos conocemos que India ha superado en términos de población a China, se habla de 1.430 millones de habitantes. Eso significa pues, que hay una fuerza laboral impresionante y eso hace que haya mucha demanda, mucho consumo y eso también será un factor importante que empuje hacia arriba los precios. Brasil, 5,4% este año y el año que viene 4,2%. Entonces, este es el rango que se va a mover la tasa de inflación este año y el año 2024. Para mitigar, para frenar
Para combatir la tasa de inflación que se había disparado durante el año 2021 y 2022, los bancos centrales pusieron en marcha políticas monetarias muy, pero muy restrictivas, ¿no? Los bancos centrales se han empecinado en combatir la inflación vía aumento de precio del dinero, vía aumento de tasas de referencia. Aquí la tienen. Si se fijan ustedes en el gráfico, a partir del año 2022, 21, 22, prácticamente todas las tasas se han disparado. Empecemos por el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa en este momento de 5.25%. Dicen los directivos de la Reserva Federal que esta tasa puede seguir subiendo en lo que resta de este año. Eso significa que llegaríamos tranquilamente a 5.75 si esos pronósticos se cumplen. Hay un grupo de miembros del directorio, llamados halcones, empecinados en que hay que seguir subiendo, y otra gente dice que hay que dejar un poco de pausa e incluso mantenerlo hasta fin de año. Pues hay distintos puntos de vista acerca de qué hacer con el precio del dinero, porque esto tendría impactos importantes en la economía, no solamente de Estados Unidos, en la economía del mundo. Eso permitiría, si subiese la tasa, permitiría una mayor apreciación del dólar, y eso a su vez repercutiría en el resto de las economías del mundo, porque un importante segmento de la economía mundial se mueve en torno al dólar. Por ejemplo, las deudas externas. La eurozona está en 4%, está muy, parada en esta tasa. Tampoco la presidenta Christine Lagarde no descarta la posibilidad de que sigan subiendo esta tasa, en vista de que la inflación subyacente, que está en torno al 6%, 5.5%, no descartan de que sigan subiendo lo que resta este año. Más o menos Europa sigue los pasos de Estados Unidos. Si en Estados Unidos sube la tasa, seguramente que en Europa también subirán. Así que están bastante sintonizados entre estos dos bancos centrales de Occidente, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Qué está pasando en China? Pues en China sí que hay una política monetaria diferente. En China, el Banco Central de China, el Banco Popular de China, ha bajado hace poco 10 puntos básicos su tasa de referencia. Estuvo en 3.65 y ahora estamos hablando en 3.55. Aquí la tienen. Luego, India está en una tasa bastante razonable, está en 6.5%, su tasa de referencia anual. Brasil es el país que tiene la tasa más importante de este grupo de países grandes económicamente hablando. 13.75 es la tasa más alta que tiene actualmente el Banco Central de Brasil. Así que veremos qué pasará. Vamos a ver por aquí. Aquí la tienen, ese 13.75 de tasa referencial que fija el Banco de Brasil. ¿Cuál es el impacto de estas medidas? El impacto de una economía en recesión, o por lo menos de una economía en ralentización o en un proceso de enfriamiento, como se está dando en el mundo entero, en las principales economías. Pues, evidentemente el impacto es en el empleo. Pero sin embargo, mirando las cifras, observamos que tampoco son tan altas las tasas de desempleo. En el año 2023, miren, el último reporte justamente el día de ayer, viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ha informado que la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3.6% apenas. 3.6%. Es el último reporte del día jueves y eso ha sido un ajuste a la baja con respecto al pronóstico anterior que estuvo en 3.7. Una décima menos, en este caso. Esto podía darnos una idea de que la economía de los Estados Unidos es muy robusta, está muy pujante, se está recalentando más y que eso a su vez puede empujar los precios hacia arriba. Si eso se da, pues le da argumentos a la FED, en este caso al Banco Central de los Estados Unidos, a seguir subiendo la tasa de interés. Es decir, si esta economía sigue creciendo, sigue al alza, evidentemente habrá suficiente pretexto por parte de la FED para seguir subiendo ese 5.25 hasta 5.75 a fin de año. Ese es un poco el panorama en el caso de Estados Unidos. Luego está la eurozona, 6.5 y la tasa de desempleo actualmente, según los institutos de estadística sobre esto, básicamente Eurostat es la entidad que se encarga de hacer la copia de información en la Unión Europea. China está en torno a 5.5, podríamos considerar como una especie de tasa estándar. Rusia tiene 3.2% este año, India tiene 7.7, que es la tasa un poco más elevada,
y Brasil está en 8.3%. Aparentemente son tasas bajas, pero si uno mira otros indicadores sociales, pues nos damos cuenta de que, oye, pareciera ser que esto no se corresponde con lo que realmente está pasando en estos países, ¿no? Es decir, aparentemente si tenemos 3.6% de desempleados de la población económicamente activa, podríamos nosotros leer diciendo de que el 96.4% están ocupados de esa PEA. Eso significa que todos están trabajando prácticamente. Y eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto. Podemos decir de que una parte importante podrían ser pues, trabajadores no encuestados o simplemente no están dentro de estas cifras. Y en ese sentido, podría ser esta cifra un poco engañosa. Creo que los problemas sociales se generan básicamente en los países por falta de empleo, por falta de trabajo, porque no hay ingreso en la familia, no hay ingreso en la casa, por lo tanto, se generan otros problemas sociales como el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la pobreza, la exclusión, el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno leer estas cifras con cierta prudencia, con cierto cuidado, porque mirado así, pleno empleo. Por lo menos en teoría, decíamos en economía, cuando estudiamos en la universidad, nos enseñaban con la tasa de desempleo está en torno a 5%, significa hay pleno empleo, todos trabajando y felices y contentos. Sin embargo, no es tanto así. Mirando los indicadores sociales y sobre todo la política laboral que en Estados Unidos, que fue presentada en un momento a mis alumnos en la universidad, veía que no es tanto así, no es tanto así. Este es el mercado laboral, en este caso, en los países seleccionados. Ahora miramos un poquito América Latina. Como siempre, nos importa mucho cómo está creciendo su economía. Hemos elegido las 5 economías más importantes y excluimos Brasil porque ya lo comentamos en la parte anterior. Bueno, hay varios datos sobre esto. Sobre Perú hablaremos un poquito más extendido luego, pero ya anuncio de que el último reporte para Perú es de 1.7, y esto viene de la OCDE y del Banco Mundial, 1.7, 2.9 para el año 2024. Hemos recogido estos dos datos, sobre todo pensando de que la OCDE como el Banco Mundial son instituciones serias, más importantes, probablemente un poco más representativas, a pesar de que hay otras instituciones locales, que les diré seguidamente, que también hacen sus pronósticos y esos pronósticos para Perú son muy pesimistas, mucho más pesimistas que lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la propia OCDE. México va a estar en torno a 2.6% su crecimiento este año, a pesar de que México está considerado como una de las 10 economías más potentes. Me olvidaba de mencionarlos. México entrará en los próximos años como una de las 10 economías emergentes más potentes del mundo y desplazará a países como Inglaterra, Francia, Italia, Canadá. Y eso es importante tomar nota. Aquellos países que forman parte del grupo de los 7 serán desplazados por los países emergentes, como por ejemplo Turquía desplazará, estará Nueva Zelanda, estará Brasil, estará en este caso México, entre otros. México el año que viene 2.1%, Chile va a estar muy mal este año. Definitivamente es una economía en recesión técnica, ¿no? Menos 0.1%. El año que viene podría haber una recuperación muy tímida de 1.9%, Colombia 1.5% para este año y el año que viene 1.8%. Argentina, fatal, igualmente una economía destrozada, con serios problemas de inflación, con serios problemas de devaluación, ¿no? Que es un caso atípico, el caso de Argentina en América Latina, ¿no? Un país que tiene serios problemas económicos, sociales, a pesar de ser un país inmensamente rico y ahora en pleno proceso electoral, que eso también seguramente empujará mucho más abajo estos datos que presentamos ahora. La inflación en América Latina, ¿cómo está? Igualmente seleccionamos los países más representativos. Perú ha cerrado en 6.9% este año, para este año, ese es el pronóstico que se tiene. El año que viene bajaría a 3.4, prácticamente casi el rango que está estableciendo en este caso el Banco Central. México 5.9 cerraría este año, 3.7 el año que viene. Chile tiene un comportamiento mucho más fuerte, digamos, mucho más elevado su tasa de inflación. 8.1 y 4.1 para el siguiente año. Colombia igualmente tiene una tasa muy fuerte, 11.8,
y el año que viene 6,1. Argentina, como lo ven aquí, es el dato más, digamos, más fuerte, 106%. Es un país que está en una etapa de hiperinflación. Igual se mantiene esa famosa hiperinflación el año que viene y eso trae otras consecuencias, ¿no? Argentina tiene una tasa de pobreza incluso mayores que Perú. Lo veremos luego si tengo ese dato disponible. Hay dos economías más grandes en América Latina y hay que reconocer, Brasil y México, ¿no? A pesar de que estos países han optado medidas muy fuertes en materia de energía, sin embargo, la inflación, básicamente la inflación subyacente, se ubica pues, por encima de la inflación total, ¿no? Estas dos economías, que son las más fuertes de América Latina, han hecho enormes esfuerzos por intentar combatir la inflación, sin embargo, como vemos en estos datos, no han surtido efectos esperados. La tasa de política monetaria en América Latina igualmente ha sido muy dura en los últimos año y medio, ¿no? El caso Perú es uno de los casos atípicos, ¿no? En Perú en solo 12 meses se ha disparado de una manera espectacular, ¿no? Aquí tenemos cómo se ha comportado ese dato, esa tasa llamada tasa referencial, lo llaman también tasa interbancaria, o lo llamamos de una manera más simple, esa tasa de, digamos, o precio del dinero, de Perú, que estuvo en torno a más o menos 3,5-4%, se disparó ahora mismo a 7,75%, estuvo un poco menos, aquí tienen ustedes, perdonen, aquí está, estuvo en menos de 1%, menos de 2%, de 1,5% más o menos, llegamos a 7,75%. Es el país que más ha crecido, ¿no? Luego está el caso de México y Chile, prácticamente 11,25%, los dos países han convergido en esa tasa, y Colombia 13,25%. Si uno mira cuál de ellos tiene un comportamiento más vertical, más veloz, más rápido, fue sin duda Perú, ¿no? El único país en este último semestre de este año 2023 que ha subido tasa fue Colombia. Colombia subió su tasa referencial en 25 puntos básicos, concretamente en mayo. Como consecuencia de eso, esa tasa de 13% que tenía Colombia a abril subió a 13,25%. ¿No? Es el país que tiene la tasa de interés más elevada en América Latina en este momento, exceptuando Argentina, como hemos visto antes. Este gráfico muestra el comportamiento del tipo de cambio también en algunas economías, digamos, economías más importantes de América Latina. Concretamente nos muestra la devaluación que han sufrido o la apreciación que han sufrido algunas de las divisas. En este caso, hemos seleccionado los países más importantes. Empezamos por la parte de abajo. La divisa argentina se ha devaluado, se ha depreciado, ha perdido valor con respecto al dólar desde los años 2017, más o menos en 94,39%. Otra divisa que se ha devaluado es el de Brasil. El real brasileño, 34,25% desde el año 2017 hasta la fecha. Luego está el peso colombiano, 30 puntos. Aquí la tienen. 30,12%. Sin embargo, si nosotros observamos solamente el comportamiento de estas divisas, exceptuando el caso argentino, vemos que muchas divisas se han fortalecido fuertemente en lo que va de este año. Pero sigamos con este gráfico. El peso chileno, 19,18 de devaluación en este periodo de 2017 hasta el 2023, más concretamente hasta junio del año 2023. El sol peruano se ha devaluado en ese periodo, 2017, junio de 2023, en 9,5%. Pero si nosotros nos fijamos únicamente en lo que va de este año, pues evidentemente el sol peruano ha sufrido, mejor dicho, ha tenido una apreciación significativa con respecto al dólar, ¿no? Esa caída de 4,10 que estuvo en noviembre del año 2022 a lo que tenemos actualmente en 3,62, eso no es sino una apreciación, una reevaluación del sol peruano con respecto al dólar norteamericano. Y finalmente, una de las divisas que ha tenido un mejor comportamiento desde tiempos atrás es el peso mexicano. Ha tenido una apreciación de más 21,5%. Por eso se habla mucho ahora mismo del famoso superpeso mexicano. Bueno, el superpeso mexicano tiene evidentemente su lado bueno, como también tiene su lado malo. Sí, eso es un tema que hay que matizar. No siempre es bueno que una divisa esté fuertemente apreciada porque
Depende si es para importar o si es para exportar. Muchos países estilan devaluar su moneda local para impulsar la exportación de sus productos. Así que no siempre es bueno el que una divisa esté bien apreciada o esté bien devaluada. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El desempleo en estos países seleccionados, ¿qué es lo que más preocupa finalmente? Porque todas estas políticas monetarias tienen un reflejo en cómo se comporta el tema de trabajo en cada país. Aquí tienen ustedes cifras aparentemente muy bajas, pero cuando uno contrasta estas cifras con el mercado real, mercado laboral real, se da cuenta de que no coincide, o por lo menos no está tan cerca. En el caso de Perú, el año 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando de apenas 4.3% de desempleados, ¿no? De esa población económicamente activa que está en torno a 17 millones de peruanos. Y eso es un monto que no llega ni siquiera a 600, 700 personas. Y este año estaríamos en 6.8%, ¿no? Realmente bastante bajo si tomamos en cuenta el mercado laboral que tenemos en el Perú, teniendo en cuenta ese 75% de informalidad laboral que hay, etcétera, etcétera. Luego hablaremos un poquito más sobre el caso peruano. México está en 3% apenas, es uno de los países que tienen la tasa de desempleo más bajo. De hecho, la economía mexicana es uno de los más potentes en este momento, tiene un comportamiento excepcional, y de eso se está vanagloriando, yo creo que con razón, el presidente mexicano. Y está siendo ahora mismo pues una buena carta de presentación para las próximas elecciones, que se viene ya el año 2024. Así que México está muy bien, se va convirtiendo en una economía emergente muy fuerte, además también tiene una población joven muy elevada y eso ayuda a que este país sea pujante dentro de los emergentes a nivel global. Y tiene una tasa de desempleo muy bajito, 3%, y el año que viene tendría solamente 2.9%. Chile es una economía que está con problemas, claramente con problemas. Pero también yo quiero decirles que las cifras de Chile son, creo, más fidedignas, ¿eh? Estamos hablando de casi 8% el año pasado y este año 8.5%. Tasa de desempleo. Aparentemente hay más desempleo en Chile que en otras economías, ¿no? Como por ejemplo Perú, México y Argentina. En Argentina solo hay 7.6% desempleados. ¿Cómo se entiende eso? ¿No dicen que esa economía que está en un periodo de hiperinflación total, una economía totalmente devaluada? Pues bueno, estas son las cifras oficiales. Entonces uno oye a una especie de desconcierto, ¿no? De que datos que no coinciden con lo que realmente está pasando en cada economía. Colombia tiene una tasa de 10.5%, es una de las economías con la tasa de desempleo más alto de los países seleccionados en este momento. La deuda pública, otro indicador importante que tiene que ver con el déficit público, con la recaudación tributaria de los países y también tiene que ver con la ejecución presupuestaria, con la eficiencia en la gestión de los presupuestos, etcétera, etcétera. Estos datos habitualmente no se publican de manera comparativa. Nosotros hemos acopado de distintas fuentes, básicamente los institutos de estadística de cada país y tomando también datos macro, que es una información que está públicamente disponible y quien tiene interés podría tomarla. El promedio histórico de la deuda pública en la región llegó a 77.4%, ¿no? En promedio, sobre el Producto Bruto Interno de nuestro país, ¿no? Ese es el promedio de la deuda pública. ¿Y esto por qué se da? Porque hay países como Brasil que tienen tasas de deuda por encima del 85%, por encima del 85, 85.9%. Incluso ha habido años en que llegó hasta casi al 100%, 93%, como ven aquí. Y Argentina, que tiene una tasa de deuda pública respecto a su PBI de 85%. El año 2020 llegó hasta 120%. La mayoría de los países en el año 2020 se han endeudado hasta no decir más. ¿Por qué? Porque había que atender los efectos de la pandemia. Había una necesidad imperativa, por lo tanto, el grueso de países optaron por endeudarse y eso es lo que refleja estos datos. 2020 ha habido una pequeña reducción el año 2021 y este año 2022
también se nota un ligero decremento, pero en promedio en América Latina la deuda pública está en torno a 80%, 77.4% concretamente, según los datos de la propia OCDE, del Banco Mundial. Incluso la CEPAL publica datos referidos al tema de la deuda pública. Nosotros tenemos 33.4% apenas, es una de las más bajas, es la más baja de los 5 o 6 países seleccionados, pero esto también tiene su lado bueno y su lado malo. Yo lo comentaré seguidamente cuando toque el caso exclusivamente de Perú. El déficit fiscal comparado. ¿Quién tiene problemas de gastos e ingresos? ¿Qué país está con serios problemas? Aparentemente Perú está muy bien, 1.7 para este año 2022, y esa tendencia se va a mantener. Veremos luego las cifras del año 2023 y 2024, las proyecciones que tiene el MEP y también las proyecciones que tiene el Banco Central de Reserva. Brasil tiene menos 4.58. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que recibe el Estado vía impuestos y lo que gasta una serie de obligaciones de gasto corriente, gasto de capital, etcétera, etcétera. Esa diferencia es el famoso déficit fiscal, ¿no?, que cada país tiene. No hay equilibrio fiscal, no hay país que, excepto en este caso Chile, aquí tiene un superávit de 1.10%, ¿no? Es un caso bastante curioso. Resulta que Chile cobra más de lo que gasta. Eso está muy bien, eso está muy bien. Esperamos que esto sea un dato cierto. En cambio, el resto de las economías gastan más de lo que reciben. Y como consecuencia de eso surge esto llamado déficit fiscal. El país que está con más alto déficit fiscal es Colombia, 5.30. Luego está Brasil, 4.58 en el 2022. No hay datos todavía del año 2023, por eso no se recoge en este cuadro. También eso quiero advertir. En el caso peruano hay algunas proyecciones mirando, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual y algunas proyecciones que hace el BCR, pues tenemos datos más o menos hasta el año 2024-2025. Este es el escenario del déficit fiscal. Uno mira el cuadro, un poco del horizonte temporal, se da cuenta pues, que hay países que se comportan mejor, países que se comportan mal, pero más o menos todos están más o menos al mismo nivel, ¿no? Perú, teóricamente, es el país que tiene mejor performance en el manejo de sus ingresos y sus gastos. Si ese buen hacer se correspondiese con mejores niveles de vida, con más empleo, mejor calidad de vida de los peruanos, pues evidentemente todos estaríamos felices y contentos, y no es el caso. Esto es un tema muy discutido en el ámbito académico, en el ámbito político, acerca de lo que llaman presión tributaria o recaudación tributaria. Otros llaman también presión fiscal. Esto es un dato importante. Es decir, ¿quiénes pagan más impuestos? ¿Quiénes pagan menos impuestos? ¿Quiénes cobran más impuestos? ¿Quiénes cobran menos impuestos? Siempre comparando los 6 países de América Latina, observamos que Perú es el país que tiene menos presión tributaria de todos. El promedio de América Latina es de 21.7%. Y el promedio de los países de la OCDE es de 34.1%. Es decir, en Europa, los países de la OCDE, ese colectivo, esa comunidad de países ricos, pagan más impuestos por varios conceptos, tanto directos como indirectos. En cambio, en América Latina estamos prácticamente muy por debajo de lo que se llama cultura tributaria. Y en el Perú, peor. Vean ustedes, nosotros estamos superados por México un poquito. México tiene 16.7% y Perú tiene 10.10% en el año 2021. Así que esto es uno de los grandes temas, ¿no? La informalidad que hay en el Perú, ese 75% de trabajadores informales, más o menos también 75% de empresas informales, con una economía subterránea totalmente informal en el Perú, hacen que este panorama sea así. Es decir, hay razones fundadas para tener estos resultados. Y no hay manera de poder mejorar estos datos, de que haya esa base monetaria, que crezca esa base monetaria y que paguemos muchos más nuestros impuestos como corresponde. Por lo menos los directos. Los indirectos todos los pagamos. Los indirectos todos los pagamos, ¿por qué? Porque todos comemos algo, nos alimentamos y cuando compramos una botella de cerveza, compramos una Coca-Cola o 1 kilo de azúcar, estamos pagando nuestros impuestos indirectos. Pero el problema está en los impuestos directos, tanto de personas jurídicas como de personas naturales. Evidentemente, todo esto tiene que traducirse en otro indicador clave, la pobreza.
que es un tema de discusión inacabado. La consecuencia natural de que haya menos dinero para gastar, de que haya más desempleados en el mundo, pues evidentemente se llega a la pobreza, la famosa pobreza monetaria, que tiene que ver básicamente ingresos de familias, ¿no? Según este gráfico, hay países como, por ejemplo, Argentina, en el 2022 tiene una tasa de pobreza de 32%. Aquí la tiene. 32%. Está por aquí. Un poco más, ¿no? 39%, mejor dicho. Es el país, teóricamente, con la mayor tasa de pobreza. Eso es lo que les decía. Un país tan vasto, tan extenso, tan rico, con un nivel cultural bastante alto, con universidades buenas, ¿cómo puede ser posible que tenga estos niveles de pobreza? Casi el 50% de la población argentina está en situación de pobreza. Luego, otro país que tiene altas tasas de pobreza es México. En el año 2021 tuvo 40, en este caso 40.3%, en el 20 tuvo 43%. Y parece ser que para el año 2022 hubo un ajuste importante, casi 2 puntos, 1,5 puntos. En el caso peruano, bueno, pues aquí tenemos los datos, luego miraremos en el gráfico, que será bastante ilustrativo para que vean ustedes cómo la pobreza se ha ido moviendo en una y otra dirección. Pero estamos hablando solo una forma de medición de la pobreza. Aquí se está hablando solamente tomando en cuenta los ingresos. Se llama por eso pobreza monetaria. Porque también hay otras formas de medir la pobreza. Está en términos de necesidades básicas, está también la forma de medir tomando en cuenta las necesidades multidimensionales, vivienda, techo, servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias formas de medir, pero habitualmente se usa esto de la pobreza monetaria o de ingresos para ver cómo se está comportando este indicador social de pobreza. Y vemos que en el Perú tenemos, según cifras oficiales del INE, 27.5% del país. Con mayores tasas de pobreza en este momento sería Argentina, seguido por Colombia, digo México, luego Colombia. Chile tiene apenas 1.5%, hay que tomar nota de Chile. Brasil 27% y nosotros estamos un poquito más por debajo de Brasil con 27.5%, por lo menos al cierre del año 2022. La economía peruana, voy a correr un poquito para no cansarles más. Miren, nuestra economía, la economía de los peruanos, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se está comportando? Bueno, cerramos el año pasado con 2.7% de Producto Bruto Interno. Los proyectados para el año 2023-2024 no son buenos. Sin duda no son buenos. ¿Pero por qué no son buenos? Porque necesitamos crecer más para combatir los niveles de pobreza y desempleo, ¿no? Históricamente hemos crecido desde el año 2018, 4, 2.2. Aquí el año 2020 ha sido la caída brutal, una caída muy profunda como consecuencia de la pandemia. Luego ha habido un rebote significativo de 13.2%, el 21 y al 22 llegamos a 2.7. Entonces ha habido una caída, una subida y eso es una total asimetría, ¿no? Y el año 2023 vamos a crecer según el BCR, es una postura optimista, 2.2%. Ya estamos en Perú y aquí sí nos podemos explayar un poquito porque conocemos más que otras economías. Perú 2.2%. El año que viene podía haber 3%. Y este dato de 2.2% tiene que ver con el último informe que hace el Banco Central en su reporte de inflación. Un reporte de inflación que recoge junio de este año. En este reporte de inflación dice que vamos a crecer 2.2%. Pero si nosotros comparamos con lo que hace el MEP, 2.5, optimista, el MEP todavía tiene unos reportes que no están actualizados, está en su marco macroeconómico multianual de abril de este año, 2.5, para el año que viene mejoraríamos 3.4. El Banco Mundial es igualmente del mismo parecer que la Reserva Federal, o mejor dicho, el Banco Central de Perú, Reserva Federal, y el Fondo Monetario 2.4, y la OCDE es la que hace el ajuste más duro, 1.7, ¿no? El último reporte de junio de este año, 1.7. Pero si nosotros miramos este dato y comparamos con otros datos de entidades financieras como Credicorp, Scotia y Banco Continental, la cosa está peor. Scotia dice 1.3, Credicorp, Scotia dice 1.4, Credicorp 1.3 y Banco Continental dice 1.7.
Entonces estamos de mal en peor. Ahora, ¿a quién le damos la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de estas instituciones acertarán con su pronóstico para nuestra economía? En suma, lo que importa es que este indicador crezca y que ese crecimiento se distribuya mejor. No, con estos niveles de crecimiento es muy difícil siquiera reducir en un cuarto de punto la tasa de pobreza en el Perú. Es imposible, simplemente imposible. Y eso está demostrado empíricamente. No hay manera de mejorar los niveles de desigualdad, de hambre, de pobreza que hay en el Perú. Y eso debemos ser conscientes. Entonces esto tiene que cambiar, sin duda. No hay otra opción. Y el año que viene tampoco va a ser bueno. Y quizás el año que viene sea mucho más duro, por una razón muy elemental. Una variable que no están tomando en cuenta muchos analistas es la escalada de la guerra. La escalada de la guerra es una variable importantísima para prever de cómo se comportará la economía el próximo año. Acaba de leer la noticia de que, bueno, Estados Unidos finalmente ha decidido enviar bombas de racimo a Ucrania. ¿Sabe lo que significa eso, bombas de racimo? Acaban de acordar en Europa que van a aumentar 55.000 millones de dólares adicionales para apoyar a Ucrania. ¿Eso qué significa en buen romance? Escalada de la guerra. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. En un primer momento hablaban de tanques, luego de aviones, ahora estamos hablando de otro tipo de armamento. Y eso puede escalar en más y más y más. Y eso es una variable tremendamente importante que hay que tener en cuenta, nos guste o no, que eso puede, digamos, tirar por los suelos estos pronósticos aparentemente optimistas de la economía mundial, latinoamericana, economía peruana. Sin duda, sin duda. Y eso creo que es importante tomar nota. Entonces, este es el pronóstico para nuestra economía. La inflación en nuestro país, esa subida de precios, para mí, diría mejor, esa pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Yo creo que es importante aquí hacer un pequeño matiz. La inflación se define de distintas maneras y a veces definimos de manera errónea cuando decimos, en cierta forma, cuando decimos es el incremento general de precios de bienes y servicios en una economía. Por eso, en sentido estricto, es incremento de precios o aumento de precios. Pero la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de tu dinero. Es decir, como consecuencia de la inflación, cada vez somos más pobres. Porque con los 10 soles que yo tengo hoy, si hay una inflación de un punto, mañana ya no puedo adquirir la misma cantidad que pude adquirir hoy. Adquiriré menos productos. Por lo tanto, tendré menos alimentos, menos vestido, menos cosas. Es decir, en términos sencillos, la inflación para mí significa pérdida del poder de compra o poder adquisitivo de la gente, de sus ingresos, de su dinero. Y si tus aumentos o tus ingresos no son en la misma proporción que la tasa de inflación que sube, simplemente cada día eres más pobre. Cada mes eres más pobre. Cada vez tienes menos patrimonio. Y eso es lo que hay que tenerlo muy clarito. Por eso importa mucho conocer el comportamiento de esta variable. Entonces, la inflación en nuestro país, según el INE, 8%. Fíjense, 8%, Digo 8% porque fue el pronóstico que hizo en la anualizada de junio y mayo del año 2023. Esto es una tasa anualizada. Pero luego baja este 8.7% a la anualizada de junio a mayo 2023, 7.90, pero luego julio a junio, esto bajó a 6.71, que no la recojo aquí. Miren, esto es una cosa importante. Es decir, la inflación anualizada de junio 2022 a mayo 2023 estuvo en 8%, según el INEI. Luego, pasamos un mes, ya hablamos de julio 2022 a junio 2023, la inflación se había reducido a 6.71. Lo pueden ver en las estadísticas presentadas ahora mismo, junio 2023. Datos fresquitos. Así que ese es el escenario de la inflación. A ese paso, a lo mejor pues llegamos a esa meta de 3% que tiene fijado el Banco Central. Y si uno contrasta estos datos con el mercado, con la vida real, con el mundo real, nos damos cuenta que en lugar de bajar los precios, se mantienen por lo menos en el peor de los casos. Y otros siguen altos o simplemente están subiendo. Esto creo que es importante no perder de vista. El Banco Central es muy optimista. Vamos a llegar este año a 3.3%. Y el año que viene prácticamente 2.4%. El MEF dice 4.3%, porque bueno, el MEF tiene unos datos un poco anticuados.
Hoy estamos hablando de abril. En cambio, el Banco Central pues, tiene datos de la semana pasada. El MEP dice 4.3, el año que viene 3.3, y la OCDE, un poco más realista, en su informe de junio, dice 6.9 para Perú, 2023 y el año que viene. Así es como se comparan los precios. Ahora la pregunta que uno se hace, ¿estamos bien de audio, por favor? Doctor, sí, se le ha movido el audio, me parece, o el micrófono. ¿Sí me escucha? Yo estoy bien en el audio, ¿eh? Sí se le escucha, pero con un poco de eco, ¿no? No se le escucha tan nítido. Hola, hola, ¿ahora? Interferencia. ¿Ahora mismo? Ah, de repente se ha desactivado, se ha movido de su lugar el... No, está, por lo menos no me he movido, ¿eh? Bueno, estamos ya casi en la recta final. ¿Algún problema de audio? Repito. Sí, seguramente, bueno, es la señal, seguramente. Puede ser el internet en todo caso, si quiere, profesor, al cambio de internet y retomamos. Ah, bueno, dice Lenín que sí lo escucha bien. Ah, ya. Bueno, pues si me escuchan otros bien, pues enhorabuena. A lo mejor es Claro. internet de los receptores. A ver, Ajá. José Carlos, confirmarme. Gracias. ¿Está muy bien? ¿Sigo? Perfecto. Yo sigo, ¿eh? Adelante, sí. Sí, Elizabeth Bueno, pues, también. Vanessa dice que está bien. Ajá. perfecto. Gracias, Ángela. Perfecto, Gracias, gracias. Lenín. Gracias por ese feedback, como dicen, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, pues decía que la inflación es un problema serio, es el dolor de cabeza del presidente del Banco Central, don Julio Velarde, está empeñado a combatirla como de lugar y por eso ha hecho esto. ¿Y qué ha hecho? Pues simplemente subir el precio del dinero. Y eso significa, en términos muy simples, frenar el consumo. Frenar el consumo. La subida de tasas, a veces nosotros no nos explicamos bien, ¿no? O como académicos o como economistas. Nos cuesta explicarnos de manera sencilla. Subir tasas simplemente quiere decir frenar el consumo, frenar la demanda, enfriar la economía, ralentizar la economía. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando la economía está recalentada. Cuando la economía está pues, en el pico del ciclo, en ese pico, en esa fase de auge de los ciclos económicos. En ese momento el Banco Central echa mano a la cistera y ¡plum! Saca esta herramienta potente que es subir tasa de interés. Es lo que ha hecho el Banco Central en este corto tiempo. Mire, estábamos a 0.25 y ahora estamos en 7.75%. ¿Con qué fin lo hizo? Pues con el fin de frenar la inflación. Pero en ese intento de frenar la inflación, pues lo que ha frenado es la economía. Por eso nuestro crecimiento económico está en torno a 1.4, 1.3, 1.7. Y esto es tan elemental como que estamos sentados aquí, como tan real como que estamos sentados aquí. Y a veces nos cuesta, insisto, de explicarnos de que la subida de precios tiene pues, un costo muy alto. Y cuando una economía se ralentiza, cuando la economía se enfría, pues tiene otras consecuencias, como bien sabemos. ¿Y cuáles son estas otras consecuencias? Pues bueno, evidentemente más desempleo, más pobreza, más exclusión, más quiebra de empresas, más quiebra de familias. Ese es el escenario en el que estamos. Luego, una de las preocupaciones que tiene la gente en estos últimos meses es el tipo de cambio. Decía yo que de alguna forma en lo que va de este año el sol peruano se estaba apreciando, se estaba reevaluando con respecto al dólar. Hay muchas explicaciones sobre esto, ¿no? La gente se pregunta, ¿y qué hacemos ahora? ¿Ahorrar en dólares, en soles o diversificar? Bueno, no hay una respuesta única. Primero, las causas son diversas. Puede ser de que estemos asistiendo a un periodo de desconfianza frente al dólar. Y cuando hay un periodo de desconfianza frente al dólar, pues resulta que la gente opta por otras divisas, a lo mejor por euros, a lo mejor por soles, a lo mejor también están pensando en tener cuentas en yuanes, yo qué sé. Pero responda a alguna razón. No se olviden ustedes que el precio del dólar es simplemente el fruto de la oferta y de la demanda. Si hay, digamos, poca demanda, bajará el precio del dólar. Si hay mucha demanda, subirá el precio del dólar. Pero aquí hay un fenómeno bastante curioso que es bueno que lo comentemos aquí. Hace pocos días el Banco Central subió el famoso tasa de encaje
que es básicamente decirle al banco XZ de que tengas más dinero en tu cuenta cerrado y poco dinero para prestar. Eso es, técnicamente se llama eso. Encaje bancario significa, si le dije del 100% de dinero que tú tienes, vas a guardarlo en tu caja fuerte 5%, eso va a ser intangible y solo vas a prestar 95%. Entonces, cuando sube ese encaje, lo que está diciendo el banco es que quites más dinero en el mercado, guardes en caja fuerte y solamente la diferencia con lo que es a tus clientes, preste dinero en el mercado. Como hay poco dinero para prestar, evidentemente sube el precio del dinero, la tasa de interés. Y de esa manera está, de alguna forma, también favoreciendo, en este caso, a escasear el dólar. Acaba de subir, repito, de 9 a 35% el encaje bancario para las líneas de crédito del exterior, de aquellas grandes corporaciones o de aquellos bancos que tienen necesidad de financiarse en otros mercados. Y eso es un golpe duro. En el fondo le están diciendo, oye, uses pocos dólares para prestar. Y si hay pocos dólares para prestar, evidentemente el precio del dólar va a subir. Y puede haber un momento en que hay un repunte del dólar otra vez, cuando se toman medidas de este tipo. Pero también miremos un poco el mundo. ¿Qué está pasando con otras divisas en el mundo? Pues claramente está subiendo digamos, si miramos un poco la estructura de la Reserva Mundial de Divisas, definitivamente el dólar está en un lugar bastante privilegiado, sigue siendo la hegemonía, la moneda hegemónica. Luego está el euro, la libra esterlina, el yen japonés. Pero también se nota que hay un ascenso del yuan chino. Prácticamente ya está cerca en este caso, al yen japonés. Es decir, si las cosas van como están ahora mismo planeadas por los chinos y por los países de los BRIC, probablemente aquí a unos cuantos meses o un par de años, seguramente otro estará el escenario del mercado de divisas. Esto lo tengo tan claro como que estoy sentado aquí. ¿Por qué? Porque, miren, un dato que es poco conocido. El 40% de la población mundial está concentrado en los países de los BRICS. 40%. Solo el 10% está concentrado en los países del G20, del G7, es decir, Estados Unidos y otros países ricos. O sea, la economía mundial se va a mover básicamente en el entorno de los BRICS. Si los BRICS deciden finalmente hacer su negocio en yuanes o en otra divisa diferente al dólar, evidentemente habrá menos demanda de dólares. Y ante una menos demanda de dólares desde el punto de vista geoeconómico, sin duda el precio del dólar empezará a declinar. No sé cuándo, pero ya lo han dicho. Y insisto, aquí hay un autor clásico, Ray Dalio, ha dicho de que definitivamente Occidente, básicamente Estados Unidos, está en declive y China está en auge. Y el país hegemónico en ese momento casi siempre impone su divisa. Y en este caso sería China con su divisa en yuan, como lo hizo Estados Unidos frente a la libra esterlina, como lo hizo la libra esterlina frente en este caso a la peseta española. Si ustedes mirasen un poquito la historia, ha habido divisas que dominaban el mundo y el país nuevo es el que reemplaza e impone su divisa. Así que ese escenario no es descartable, así como están las cosas, probablemente estemos asistiendo a un cambio de composición del mercado de divisas en el mundo próximamente. Y hay mucha gente que tiene lectura de esto. Hay bancos que están siguiendo de cerca, hay inversionistas institucionales que están siguiendo de cerca este comportamiento y estos acuerdos bilaterales como el comercio entre Brasil y China, que va a ser ya no en dólares, sino en yuanes, el pago reciente de Argentina, su deuda externa en yuanes al Fondo Monetario Internacional, la compra del crudo ruso por parte de las refinerías de India en yuanes, nos está diciendo de que, oye, el comercio mundial ya no es solo en dólares. Va a haber aquí el petro-yuan en lugar del petrodólar. Eso es evidente. Por eso yo creo que importa mucho conocer estos datos. Bueno, la presión tributaria en nuestro país está un poquito de menos a más. Según datos de la CEPAL, en el año 2021 ha sido de 17.9%. Son datos que discrepan un poco con los datos que ofrece el Banco Central de Reserva. Decía yo que el promedio de América Latina es de 21.7% y el promedio de la OCDE es 34.9%. Aquí quiero hacer un pequeño matiz. Esta línea, este gráfico, está mostrando cuánto recaudamos de
como país, comparado al Producto Bruto Interno en general. Luego diré a cuánto asciende el PBI en valores absolutos, ¿no? Y cuánto representa este 16.8%. Miren, quizá lo interesante de esto es esto que está en esta última parte. La estructura tributaria en nuestro país, en el Perú, es básicamente la siguiente. ¿Cuánto se recauda en el país por concepto de IGB? El 40%. O sea, del 100% que recauda el Estado por concepto de impuestos, el 40% es básicamente vía impuestos indirectos, el IGB. Fíjense, 40%. Eso quiere decir que todos pagamos. El pobre, el rico, el de la clase media, clase alta, clase baja, todos pagan impuestos. Unos más, unos menos, según dependerá de la cantidad de consumo que tenga y de los productos que compren. Pero todos pagan sus impuestos. Y esto es importante. En América Latina, fíjense este dato, el 30% es el impuesto, el promedio del impuesto indirecto en América Latina. En la OCDE, el 20% del promedio. En Perú, en cambio, el grueso de la recaudación tributaria viene de los impuestos indirectos. Viene de lo que tú pagas por comprar papas, por comprar fideo, por comprar una cerveza, por comprar el pollo. Eso es el impuesto indirecto. Me parece, esto no se tiene conocimiento siempre. O sea, yo comparo en la estructura tributaria con, por ejemplo, el promedio de América Latina y el promedio de la OCDE. ¿Dónde paga menos impuesto indirecto? En la OCDE, 20%. En América Latina, en promedio, 30%. En cambio, en Perú, la recaudación tributaria es básicamente gracias a los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, repito, pagamos todos los peruanos, ricos y pobres. El segundo mayor aporte proviene de los ingresos tributarios en el año 2021 de impuesto a la renta de sociedades, 25.1% el impuesto a la renta de las empresas, de personas jurídicas. Y esto comparado, miren ustedes, en Brasil pagan el 33.5% y en Bolivia 23.3%. ¿Dónde está mejor? Las empresas de Brasil pagan más. O sea, hay más base tributaria en Brasil de empresas que pagan sus impuestos que en Perú. En Perú solo el 25%. En Brasil, 35% y en Bolivia, 22%. Y este análisis es importante porque a veces se dice erróneamente de que los ricos son los que financian a los pobres. No es cierto. Todos pagamos los impuestos, ricos, pobres, clase media, clase alta, clase baja. Este 40% es un dato relevante de que el grueso, el soporte, el colchón de la recaudación tributaria que tiene el Estado es básicamente vía impuestos indirectos. Aquí viene el famoso déficit fiscal, que es del sector público no financiero, llamamos resultado económico del sector público no financiero o déficit fiscal. Según los datos, esto está proyectado hasta el año 2024, pues bueno, está bastante bien, aparentemente, de cómo se le mire. El 2022, 1.7, es decir, hemos tenido una diferencia entre ingresos de gasto y gastos de 1.7% respecto al Producto Bruto Interno. El 23, 1.9 y aparentemente el año 2024, el próximo año, tendríamos un menor déficit fiscal. Este 23, ¿por qué aumenta? Pues porque hay una crisis económica, porque hay menos recaudación, porque hay desempleo, hay menos trabajo, etcétera, etcétera, y esa puede ser la causa porque se dispara el déficit fiscal. Necesitamos. ¿Cómo lo financiamos ese déficit fiscal? Obviamente, vía endeudamiento, vía emisión de bonos del Estado para captar dinero y podamos cubrir esta brecha, esta diferencia entre ingresos y gastos que tiene el Estado peruano. Más o menos se ha comportado de esta manera durante el tiempo. Pues ahora, esto también tiene su lado bueno, su lado malo. Si comparamos con el déficit fiscal de otros países, nos damos cuenta que los déficits fiscales de otros países son mucho más elevados, pero también son mucho más desarrollados. O sea, esto no necesariamente tiene que decir que estamos bien. ¿De qué sirve que si estamos bien, si yo no estoy mejor en lo que es básicamente bienestar del país? Yo creo que esto merece muchos matices. La deuda pública en el Perú está subiendo, pero para el año 2022 ha habido una caída de 33.8%. Ahora, esto es deuda pública total, ¿no? Aparentemente se ha reducido o se piensa reducir para el año 2023, según el Banco Central de Reserva, llegaremos a 32.8%.
El 2024 seguiría reduciéndose, diríamos, a 32.1% del Producto Bruto Interno. Aquí están los datos. Este es el último reporte de inflación del Banco Central y de acuerdo a eso, pues aparentemente estamos endeudándonos menos, ¿no? Sin embargo, según los reportes del MEP, en el marco macroeconómico multianual, llegamos 35.9 y 33.8% entre el año 2021 y el año 2022. Deuda pública externa y deuda pública interna. Debemos a extranjeros y nos endeudamos internamente a los inversionistas institucionales, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, AFPs, todos ellos compran los bonos que emite el Estado, normalmente en soles. Este es el comportamiento en esta deuda, pero si miramos globalmente, oye, la deuda está subiendo, ¿no? O sea, la tendencia es claramente positiva. ¿Qué es lo que está subiendo más? La deuda pública externa. Por lo menos a partir del año 2019. Ahora, nosotros sí podemos mirar esto. ¿Cuánto representa el 33.8% del PBI? Pues, en principio, hay que saber cuánto es el PBI. Más o menos está en 1.000 millones, etcétera, ¿no? 1.000 millones de soles. Entonces, el porcentaje, pues, es elevado, ¿no? Prácticamente un tercio del PBI es la deuda pública que tenemos. Si eso lo dividimos entre los 33 millones de peruanos, pues ahí tenemos una deuda per cápita bastante alta. Voy terminando. El presupuesto del sector público importa mucho conocer porque también se habla muy poco de esto, cómo ha ido subiendo, ¿no? Miren el presupuesto del Estado. Esta barra azul, no tan clara que digamos, representa el presupuesto inicial de apertura del sector público. Y luego la naranjita o amarilla está el presupuesto inicial modificado. O sea, se modifica cada año. O sea, se parte de un monto y luego pues en el camino se modifica. Porque el Congreso se le ocurrió, o porque el Ejecutivo le dice, mira, queremos más plata y ya está. ¿Y cómo financiamos eso? Pues vía endeudamiento. Nos endeudamos y lo financiamos, ese mayor presupuesto que demanda determinado sector. Y entonces, miren, el presupuesto de este año asciende a 214.790 millones. El presupuesto modificado ya estamos en 239.788 millones, ¿no? ¿Y cuál es la ejecución de este presupuesto? Ejecutado. Aquí no ejecutado está aquí, el ejecutado está aquí. Esto representa en términos porcentuales 39.44%. Es decir, al segundo semestre, mejor dicho, al segundo trimestre de este año solo hemos ejecutado el 39.4% del presupuesto anual, de ese presupuesto modificado. Eso significa que en lo que resta de año, en 6 meses, tenemos que gastar 60% del presupuesto. Y si no gastamos, ¿qué pasará? Simplemente aquel dinero no gastado volverá al Tesoro Público. ¿Y cuánto ha aumentado cada año? Bueno, pues el aumento es 10.42%. O sea, del PIA al modificado asciende 10.42%. Es un incremento significativo, que no es poco. ¿Para qué se está aumentando? Pues vete a saber. Simplemente el presupuesto inicial estaba mal hecho y entonces en el camino se han dado cuenta que hay otras necesidades y entonces optan por incrementar ese presupuesto. Pero aquí se ve mucho mejor. Miren este gráfico que muestra la evolución del presupuesto inicial de apertura de ese 214 millones, esta barra azul, luego está el PBI. Esa riqueza que creamos todos los peruanos durante un año en el país está valorizado en 1.023 millones, miles de millones. 1.023 miles de millones. 1.023.000 millones. 1.023.000 millones. La lectura correcta. Ese es el PBI que se va a generar durante este año 2023 y digamos, en términos porcentuales del PBI, ¿cuánto representa? El 21%. El presupuesto de este año fiscal 2023 representa el 21% de ese Producto Bruto Interno. Esto más o menos se ha mantenido casi constante. Miren, esta de aquí, esta línea azul que está para arriba, se ha mantenido más o menos constante, excepto este año 2020 que ha habido una disparada del presupuesto. Aquí tiene que ver mucho el famoso Reactiva Perú, que se gastó 61.000 millones de soles, por lo tanto, pues ese pico que tenemos aquí, este pico, ¿no? Luego está el 20%, se mantiene, repito, más o menos constante. ¿En cuánto crece el presupuesto inicial de apertura? En términos porcentuales, aquí tienen, cada año se aumentan estos porcentajes,
Si uno compara este dato, 197 con 214, se darán cuenta que hay un incremento de 9%. Y así sucesivamente. Cada año aumenta el presupuesto y las cosas no cambian. Bueno, ya vamos al mercado laboral. Un dato más y ya terminamos. El mercado laboral en nuestro país está muy raquítico, claramente. Este es el famoso población en edad de trabajar. Hay 25.620.000 peruanos en edad de trabajar a diciembre del año 2022. La población económicamente activa es 18 millones, 7 millones menos. La población no PEA, es decir, no activa, 7 millones. Y el desempleo está en 4.3% según datos del Instituto Nacional de Estadística, ultimito, fresquito, ¿no? Solo 4.3% de peruanos no tienen empleo. Son personas mayores de 14 años para adelante que están buscando activamente trabajo y no encuentran. Esa es la lectura. Pero la pregunta que uno se hace, ¿solo puede haber 4.3% de peruanos desempleados? Pues yo no me la creo. Yo creo que no. Pero lo que pasa es que matizan datos y por eso es importante que conozcamos estos datos con un poquito de pensamiento crítico, con una idea un poco crítica pero constructiva. Ocupados, 17 millones. De esa población económicamente activa, 17 millones de ocupados. Prácticamente 18 millones. De esos 17 o 18 millones peruanos que están con empleo adecuado, digamos, empleo con derechos, con seguro, con todo, con vacaciones, etcétera, con CPS, 8 millones. 2022. Subempleados, aquellos que trabajan media jornada, es decir, 4 horas, o ganan menos de un sueldo mínimo vital. Si el sueldo mínimo vital en este momento está en el 25, entonces estarán ganando 500 soles. O aquellos que trabajan 4 horas por día. Por lo tanto, estos se consideran como subempleados o infraempleados. También lo llaman infra o subempleados. 5 millones, prácticamente 6 millones de peruanos subempleados. Y desocupados, 667.000. Realmente, aquí está el grueso, ¿no? Prácticamente el 50% de peruanos están subempleados. Sumas esto, tienes a 6 millones y 44, 45% de la población económicamente activa está subempleada. O sea, una persona que está recibiendo ingresos menores a un sueldo mínimo vital o trabaja media jornada está en situación de subempleado. Un subempleado que gana 450 soles está prácticamente en la línea de pobreza. Ese ingreso que tiene no cubre una canasta básica que dijimos que era de 415 soles. Por lo tanto, esta gente está o ya están en situación de pobreza o están al borde de caer en la pobreza. Y esto poco lo comentan. De esto poco se habla. Entonces, si esta tasa está aumentando cada vez más, porque al mercado laboral cada año se incorporan más o menos 350.000 jóvenes. Cada año, ¿eh? O sea, si el mínimo para trabajar o formar parte del mercado laboral es de 14 años, cada año se incorporan en nuestro país más o menos 320.000. Eso significa que el mercado tiene que generar para absorber esos 320.000 puestos de trabajo. Pero como no se genera eso, entonces esos chicos o esas chicas que entran a ese mercado, a esos datos o a esas estadísticas, forman parte de esta estadística llamada desempleados. Pero eso no se refleja aquí. Yo creo que hay que matizar estos datos que merece la pena mirarlo, creo yo, con otros ojos. Ya termino con esto. Este es el índice de pobreza multidimensional y pobreza monetaria. El Banco Central de Reserva hizo un estudio interesante y lo publicó en mayo del año 2021, si mal no recuerdo, acerca de la pobreza multidimensional. En ese momento, el año 2020, publicado en 2021, estaba en 36%, es decir, 37% del 100 peruanos, 37 peruanas de cada 100 peruanos tendrían pobreza multidimensional. O sea, tenían problemas de servicios básicos, problema de techo de la casa, problema de comunicaciones, problema de internet, etcétera, etcétera. Pero la pobreza monetaria en ese momento estaba en 30.1%, en el caso por la pandemia. Luego bajó a 25.9% en el año 2021, es decir, la cuarta parte de la población peruana estaba en situación de pobreza en el año 2021, pero el año pasado, 2021, ha vuelto a dispararse. Está en 27.5%. Es decir, un tercio prácticamente de la población peruana está en situación de pobreza. Es decir, son peruanos que
tienen ingresos inferiores a al monto de una canasta básica familiar. Es decir, tienen ingresos inferiores a 415 soles. Aquellas personas que tienen esos ingresos inferiores están catalogados en esa categoría llamada pobreza monetaria. Y los que tienen menos a eso, menos de 215 o 220, están catalogados como pobres extremos. Pobres extremos. Pero se proyecta que el año 2023 esta pobreza dispara de 28,5%. Hace poco salió una publicación interesante de Macrocónsul, dice de que la pobreza se dispara a 28,5% en un escenario normalito. Pero si el escenario es mucho más pesimista, esto se dispara a 29,5%. Eso quiere decir que la pobreza en el Perú será el 30% de peruanos, prácticamente un tercio de los 33 millones. O sea, 11 millones de peruanos estarán en situación de pobreza. Una auténtica bomba de tiempo social para todos los peruanos. Por supuesto, también para los que están en el gobierno. Así que ese es el problema central que tenemos en el país. Y ya, entramos a las conclusiones. Bueno, yo creo que como conclusiones solo decir de que la economía global está en un proceso de ralentización clara, de que las economías más grandes como Estados Unidos, Europa y por supuesto también China son las que de alguna forma marcan tendencias en el mundo. Si a estas economías les va bien, pues evidentemente a esas economías pequeñas como la nuestra le irá bien. Y creo que es importante fijar en lo que será el comportamiento de China en los próximos años. En este momento están atravesando entre Estados Unidos y China una guerra comercial muy, muy preocupante. Por un lado. Y por otro lado está la escalada del conflicto geopolítico, geoeconómico entre Rusia y Occidente. Ya les decía que hay una obsesión por reforzar mucho más este conflicto y creo que si esto va como hasta ahora ha venido, podemos estar ante una guerra de mayor envergadura y probablemente incluso ante una tercera guerra mundial. Y eso sería tremendamente peligroso. Nadie descarta esa posibilidad. No hay ninguna voluntad, no muestra ninguna voluntad de diálogo, de concertación, de acercamiento, por lo menos de parte de Occidente. Occidente está empeñado en reforzar el apoyo militar a Ucrania y, de hecho, el día lunes hay el encuentro en un país báltico, el encuentro de la OTAN. Y en ese encuentro van a debatir acerca de la posibilidad de que Ucrania forma parte de la OTAN. Si eso sucediese, imagínense por un momento, Ucrania sería parte de la OTAN. Y si Ucrania es parte de la OTAN, la guerra ya no sería solo con Ucrania, directamente sería la guerra Rusia con la OTAN. Y eso sería prácticamente la puerta abierta hacia una tercera guerra mundial. Estamos en ese escenario y en nuestro país pues no tenemos un rumbo claro acerca de hacia dónde va. Los pronósticos son muy pesimistas para nuestra economía y la pobreza está subiendo, el desempleo está subiendo, que son los problemas estructurales más importantes que debemos nosotros atacar. Por eso creo que importa mucho experiencias, lecciones de otras economías, como el caso de China, que está claramente empeñado en resolver los problemas sociales. Y creo que hay caminos que hay que observar de cerca y se pueden sacar lecciones positivas. Muchas gracias, profesora Mogollón. Hay dos preguntas de Marilyn Lozano. Y los que deseen también hacer sus preguntas con su micrófono, ¿no? De manera oral, pueden también levantar la mano para darles el pase. Dice la primera pregunta, ¿hay alguna manera en la que los peruanos podamos apoyar a que nuestra economía ascienda? Y la otra también de Marilyn, ¿qué medidas podría tomar el gobierno para evitar que la economía pues baje, disminuya, descienda? Bueno, con respecto a la primera pregunta, profesora Mogollón, bueno, creo que todos los peruanos hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Ponemos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor voluntad, nuestra mejor experiencia para que la economía camine. Pero no somos quienes tomamos las grandes decisiones de país. Las políticas económicas no tomamos nosotros. Decisiones de política económica toman quienes están en el Ejecutivo y en el Congreso. Mientras que esas políticas económicas no estén claramente definidas, mientras nuestro país no tenga un rumbo claro, no tenga una brújula bien orientada, no tenga una hoja de ruta, evidentemente nosotros vamos a remar en cualquier dirección menos en la dirección correcta.
¿no? Yo creo que por eso decía yo, hay que sacar lecciones de otros países que tienen hoja de ruta, tienen una visión de país, y eso ayudaría a que nosotros nos encaminamos en esa misma dirección y todos podamos remar en esa dirección, cosa que en nuestro país falta. Falta un sentido del país, falta un sentido de nación, falta un plan estratégico, falta un país con una visión de futuro de largo aliento, como contaba en un artículo que recientemente he publicado acerca de la experiencia china. Eso me parece bastante aleccionadora. Es lo que hacemos. Todos hacemos lo que podemos, tratamos de sobrevivir, tratamos de salir adelante. Yo sé que las familias pobres todavía se preocupan mucho más, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, ¿qué hacer? ¿Cómo encarar? Pues bueno, también volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que falta sin duda una brújula en el pelo. Falta grandes proyectos disruptivos. Pero es impresionante cómo países asiáticos, Singapur, Corea, Vietnam, son nuevos, ¿eh? Vietnam es uno de los países ahora mismo súper emergentes, Indonesia. Los países asiáticos son los que van a comer el mundo, ¿no? Así que, ¿qué están haciendo estos países? Apostando básicamente investigación, desarrollo e innovación. Pero antes que eso, educación. Educación, ¿no? Y por eso los miles de patentes de marca de diseño industrial que están mostrando los chinos son espectaculares, son inalcanzables, sinceramente inalcanzables. Hay empresas chinas que invierten 15 a 20% de sus ingresos anuales en investigación, desarrollo e innovación. No sé cuánto invierten las empresas peruanas, no sé si invierten algo o no, pero hay tareas pendientes. China está en la cabeza, por ejemplo, en todo lo que es evaluación PISA. Esto es un ejemplo clarísimo. Matemáticas, comprensión lectora están en la cabeza y nosotros estamos en la cola, ¿no? Entonces hay muchas asignaturas pendientes que tenemos que ir resolviendo de a poco, supongo. Una inquietud que teníamos era, doctor, sobre las tasas de interés de los bancos. Bueno, seguramente por aquí alguno que otro va a recibirla gratis y se preguntará qué hacer con la gratificación. Y los intereses de los bancos pues están ahora subiendo. Antes pues era 4%, 5%, pero en estas últimas semanas hemos visto por los medios de comunicación que está en 8, ¿no? Uno está ofreciendo 8, 7% por los ahorros a plazo, plazo fijo, ¿no? Más de 6 meses, un año. ¿Qué opina? Bueno, es una excelente pregunta. Definitivamente la tasa famosa activa de los bancos ha ido subiendo. ¿Qué es la tasa activa de los bancos? Es la tasa que nos cobra a nosotros por prestarnos un dinero. Esa tasa activa ha estado subiendo de los bancos porque la tasa referencial que fija el Banco Central ha subido. Si la tasa referencial del Banco Central ha subido a 7,75, obviamente la tasa de interés que cobran los bancos por prestar dinero a sus prestatarios también ha subido. Pero simultáneamente esa subida de tasas activas de los bancos también está subiendo la tasa pasiva. La tasa pasiva en este momento en soles está en 7,5, 8%, 8,5, dependiendo de qué banco se trate. Y los montos incluso pueden ser pequeños, ¿eh? Puede ser de 10.000 soles, de 1.000 soles para arriba. Los bancos están ahora mismo remunerando una tasa de 8% en soles. Y en dólares está en torno a 4,5, 4% cualquier banco. Los bancos estos grandes están en ese rango de 4,5, 4% en dólares y 8%, 8,5% en soles. Bueno, ya las financieras, las cajas, las cooperativas o los bancos pequeños, estos bancos que son más de consumo están, digamos, un poquito más, digamos, agresivos en ofrecer tasas, ¿no? Entonces va un poco de la mano de la tasa activa que tienen los bancos y la tasa pasiva que están ofreciendo en este momento. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué tipo de divisas debiera yo ahorrar? ¿A plazo fijo o en una cuenta corriente o si acaso invertir en un fondo? Pues eso es otro campo que hay que analizar, ¿no? Depende yo digo siempre, el perfil de cada uno, ¿no? Hay gente que es muy, digamos, muy adverso al riesgo, pues entonces optará por una operación más fija, más segura. Y otros son más bien propensos al riesgo, optarán por unas inversiones de un ahorro un poquito más atrevidas, ¿no? Más arriesgadas. Es decir, hay una serie de productos en el mercado que con un poquito de conocimiento, con un poquito más de información, uno podría elegir el mejor producto posible y tomar la mejor decisión.
Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Y hay una pregunta de Astrid, me parece. De Street, sí. ¿Es viable que Perú copie un modelo económico como el de China? Buena, es una pregunta súper interesante. No Sí. es que copie. Yo creo que nadie copia a nadie. Lo que sí puede hacer es tomar como referencia, tomar como una especie de una experiencia exitosa y adecuar a una realidad distinta que es la nuestra. No podemos comparar la cultura oriental con una cultura occidental o la cultura latina. Son completamente distintos. Por eso decía, es curioso, ¿no? Esto es una cosa que vale la pena compartir, que parece medio chiste, medio serio. Decía el presidente chino, le decía a los japoneses, esto es un mensaje que está recogido incluso en las redes y en los medios, ¿eh? El presidente Xi Jinping decía a los japoneses, por más que te pintes el pelo, por más que te arregles la cara, tú no serás como Occidente, seguirás siendo oriental. Eso le decía a los japoneses. Es que la cultura oriental es diferente a la cultura latina y la cultura occidental. Exactamente. Pero podemos tomar experiencias positivas, sin duda. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que, oye, quisiéramos que los países de América Latina, el nuestro, tenga hoja de ruta, por dónde podemos transitar, eso que llaman carta de navegación. Pero además de eso, esto es tan de sentido común. Podemos invertir más en investigación, desarrollo e innovación. Es ridículo el monto que nosotros invertimos aquí en educación. Si nosotros hiciésemos como lo hacen los países asiáticos, Singapur, Corea, yo estuve en Taiwán también de pasada, es diferente, es completamente distinto. Entonces, si nosotros, si quieren ustedes usar la palabra, copiar esas experiencias de cuánto gastan en estos sectores, pues seguramente seríamos un país diferente. Un país con disciplina, un país con orden, un país con limpieza, un país transparente, un país honesto. Así que por ahí van las cosas. Esas son las cosas positivas que podemos copiar de estos países exitosos. Exacto. Sí, otra pregunta de Leire. Viendo el panorama peruano e internacional, ¿sería recomendable invertir en este periodo del año en la bolsa nacional o extranjera o en todo caso esperar? Bueno, invertir en bolsa es una opción importante, sin duda, pero también hay otros productos, ¿no? Para invertir en bolsa hay que informarse suficientemente, hay que tomar, digamos, conocimiento bien cómo funciona ese mercado, hay que conocer los productos en los que uno puede invertir, porque en la bolsa también hay un montón de productos. Hay que hacer lo que llaman los analistas un análisis técnico, análisis fundamental, que es un trabajo de los especialistas. Hay que asesorarse bien de los especialistas, de la gente que conoce. Entonces optaremos por invertir en bolsa. Pero una regla básica es que nunca te endeudes para invertir en bolsa. Si tienes un pequeño excedente, puedes perfectamente invertir en bolsa. Ningún problema, porque es una opción de inversión para las personas naturales. Para la persona jurídica, la bolsa es una opción de inversión y también es una opción de financiamiento, ¿no? Y eso es lo que había que hacer. Ahora, en otros mercados también se puede hacer, ¿no? Otros productos también. Una pregunta que me hacía en una reunión durante esta semana, me decían, ¿recomienda usted invertir en oro? Pues yo le decía, depende de qué tipo de oro hablas, porque hay oro papel y oro físico. Y hay tres formas de invertir en oro. Oro físico, comprando oro, porque eso no es cómodo, ¿no? Nadie compra oro físicamente y lleva de un lugar a otro. Había que ir al banco y en la bóveda del banco guardarlo por seguridad. Eso normalmente no se hace. Pero también puedo comprar acciones de empresas que producen oro, que es lo que llaman también algunos casi como oro papel, de empresas que producen oro. Y una tercera forma es invertir en ETFs de oro. ETFs son los fondos famosos, ¿no? Fondos de inversión que están materializados de oro. Entonces hay tres formas para invertir. Si alguien tiene opción de eso, pues elegir aquella, pero eso implica, insisto, conocer un poquito el producto, estudiarla, entenderla y a partir de ahí tomar una buena decisión. Ok. Sí, una pregunta relacionada a la anterior, a tema de los bancos, ¿no? Entonces, dice Nayeli Medina, si es bueno ahorrar ahora. O sea, parece que va a recibir su gratis y quiere saber si es que es bueno que le ahorre o no. Está muy bien. Yo creo que, por supuesto, que ahorrar siempre es bueno, pero esto hay que saber en qué tipo de productos, ¿no?
ahorrar siempre será bueno. ¿Cómo no vamos a promover el ahorro? Los chinos tienen una cosa, es que en todos son estos maestros, ¿eh? Una de las cosas que tenemos es ahorro, 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 por sobre todas las cosas. Y luego educación, educación, educación. El mayor esfuerzo de estas culturas orientales es a la educación de sus hijos, pero para eso ahorran, y mucho ahorro. Y ahorrar es bueno. Ahora, hay varios productos en el mercado, ¿no? Ya les decía que hay un banco, por ejemplo, está pagando 8% por montos hasta 6 meses. Plazo fijo 6 meses, 8%. Y tus intereses puede cargarte todos los meses en tu cuenta de ahorros o al final del vencimiento a los 6 meses. 8% a 6 meses, monto de 1.000 soles para arriba. Hay muchas opciones. Ok, y bien, Daniela nos hace otra pregunta. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál es el impacto de la experiencia y desenvolvimiento de China en nuestro país? Bueno, China creo que es, no tengo los datos frescos, es uno de los principales, si no es el uno de los principales inversores en nuestro país. Es uno de los principales inversores directos en nuestro país. Yo he escuchado comentarios no precisamente agradables acerca de la política laboral de los chinos en el país. Pero es que eso no es culpa de los chinos, es que la legislación permite eso. Si tuviésemos una legislación, digamos, clara, fuerte, que se cumpla, pues nadie abusaría de las leyes y todos cumplirían estrictamente lo que se establece en la legislación laboral. Recuerdo un caso muy cercano, el caso de la minera Shogun, una minera de hierro que está en Marcona, donde ha habido muchos conflictos laborales entre el sindicato y la patronal. Y se hablaba muy mal de la empresa. Pero en cualquier caso, la legislación no está clara. Y cuando la legislación no está clara, es una legislación laxa que tiene muchos flecos sueltos, interpretables. En este caso, eso genera conflictos, ¿no? Yo creo que está claro que está en los mejores sectores, está en minería, está en petróleo, está en gas, está en comunicación, está en Puerto los Chinos. Y silenciosamente. Así es. Jacqueline también nos dice, ¿cómo el Estado peruano puede seguir el pensamiento estratégico de China y cómo serían las políticas económicas peruanas en ese enfoque? Es una pregunta muy parecida a otra anterior, ¿sí? Y pues la acoplamos con una interrogante que nos hace Yani. En referencia al nuevo orden mundial, ¿el Perú tendría un rol importante o de relevancia a futuro? ¿Podría llegar a ser socio estratégico? Bueno, es una pregunta un poco complicada, igualmente muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que decía al principio, las mejores lecciones de todos los países, no solamente de China, de Estados Unidos, de Europa, las mejores experiencias. Hay que tomar las mejores experiencias. Japón, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y entró a una profunda crisis, fue duramente golpeada porque se lanzó la primera bomba atómica en Japón y eso destrozó mucho la propia cultura japonesa y los japoneses dijeron, oye, pues antes de la confrontación, la cooperación, ¿no? Copiar, aprender y mejorar. Todo se puede aprender y todo se puede mejorar. Es la filosofía de los chinos. Todo se puede aprender, todo se puede mejorar. Y esa filosofía, pues debiéramos poner en marcha aquí, ¿no? Y si eso tenemos, pero eso implica que tenemos que cambiar el chips, como decimos un poco vulgarmente, ¿no? Esa mentalidad nuestra de seguir mirándonos el ombligo, ¿no? Y dejamos que las cosas pasen. Un poco el conformismo que está dominando la cultura peruana, ¿no? Y eso no es bueno. Pero para eso también aquí falta liderazgos claros, ¿no? Orientación clara, gente proba, gente con experiencia, gente con conocimiento, gente honesta antes que nada, ¿no? Y desgraciadamente, esos son los grandes males que a todos nos desanima, nos enerva, nos indigna. Estamos en ese escenario tan negativo, desgraciadamente, ¿no? Bien. Otra pregunta, dos preguntas más. Se menciona a que Chile posee la menor pobreza monetaria entre los países que se indicaron de América Latina, incluso superando a México, que lidera en otros indicadores, pero no en este. En ese aspecto, ¿qué se podría imitar de Chile? Nos pregunta Ángela. Bueno, siempre un poco contando la experiencia. Yo trabajé muchos años en la Universidad Austral de Chile y conozco de cerca la cultura chilena. A pesar de que todos somos latinos, pero
cada país tiene su propia cultura, su propia tradición, sus propias costumbres, su propia gastronomía. Y conozco muy bien a los chilenos. Tengo muy buenos amigos chilenos. Y estuve casi 3, 4 años trabajando en esa universidad como profesor visitante y conozco muy de cerca esta experiencia. Tienen muchas cosas buenas los chilenos. A veces los medios o algún político medio obtuso nos dice, pues los chilenos no quieren invadir, los chilenos están aquí. Yo creo que estamos viviendo un mundo, digamos, globalizado, vivimos una economía abierta al mundo, por lo tanto, pues si aquí dejamos que inviertan los chinos, que inviertan, y si los peruanos quieren invertir en Chile, pues que lo hagan. Es un tema de competencia simplemente. Y hasta donde conozco, los chilenos son personas serias y honran la palabra. Es mi experiencia laboral, profesional. Serias y honran la palabra. Y eso es bastante. Honrar la palabra. Ok. Isabel Israel nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a lo que sucede con la economía europea? Ya que muchos tenían la perspectiva de que el modelo económico era muy sólido. Sin embargo, ahora vemos que nacionalizando empresas hacen recortes presupuestales, entre otras medidas. ¿Qué es lo que sucedió en sí? O como dicen, ¿esto se debe a la dependencia energética tan marcada que mantuvieron con Rusia? Bueno, en Francia y Alemania ha habido deseos de nacionalizar algunas empresas estratégicas, sobre todo el sector energético, ¿no? Porque era un sector clave para la economía de estos países. Cuando estalla la guerra, Alemania sobre todo decidió unilateralmente romper la relación entre Rusia y Alemania, sabiendo que Rusia era el principal proveedor de gas natural. Y gracias a ese gas barato de los rusos es que Alemania tenía una industria muy potente. Ahora mismo Alemania está en recesión, con una profundísima crisis. Alemania está atravesando una coyuntura muy, muy preocupante. Ya no es ese motor de la economía del que siempre se hablaba, ¿no? Ahora mismo los países de Europa, Francia, Alemania, Italia, lo están pasando francamente mal. Yo estuve hace poco por ahí y vi de cerca de que las cosas no son lo que era antes, ¿no? Y ahí tienen un problema adicional, el tema de la migración. El último conflicto que se llevó a cabo en Francia, donde ha habido miles de detenidos y porque hubo un joven de 17 años asesinado por la policía, eso generó una turbulencia social increíble, ¿no? Y eso se puede contagiar en otros países. Para Europa un problema central es el tema de la migración. ¿Pero por qué la migración? Pues porque también por una parte hay mano de obra que falta en Europa. Una de las razones por las cuales Alemania está en crisis es porque le falta mano de obra. Por la edad de sus pobladores, ¿no? Exactamente. Entonces, y ese mano de obra está veniendo básicamente de África o Norte de África. Entonces, a la postre esto va a seguir aumentando. No hay manera de detener esto. Y además los europeos necesitan mano de obra joven para el campo, para el trabajo duro. Y a eso no puede renunciar. Entonces ahora están debatiendo una política un poco más realista, migratoria. Yo creo que el futuro de Europa es más bien ya ser un país o un colectivo de países más de segunda que de primera. Esa potencia europea de Alemania, Francia, Inglaterra, pues parece que va declinando. Cuando yo les decía al principio de esta presentación, le dije de que los 10 países más ricos ya no están los europeos. El único país que está en ese ranking es Alemania, el último puesto, en el puesto 10. Eso significa economías tan grandes como Francia, Inglaterra, Italia, van a salir de ese colectivo, de ese pelotón de países grandes. ¿Saben en qué puesto está España? España está entre los 10 países más importantes. Está entre los 12 países, ahora está en el puesto 25. Imagínense ustedes. Y los países de América Latina que van a repuntar mucho es básicamente Brasil, México, Colombia, ese orden. Así que por ahí está el futuro. Ok, pregunta Jean-Paul Moncada. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos económicos que enfrenta Perú en la actualidad? Bueno, sin duda necesitamos crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no cae del cielo, ¿no? Eso pasa porque haya pues inversiones.
tanto privadas como públicas. Grandes inversiones, no cualquier inversión, ¿no? Grandes inversiones. Y con grandes inversiones podemos matar 2 pájaros en un tiro. Es decir, generamos empleo y recuperamos la economía. Generamos empleo, recuperamos la economía. Pero eso no están dispuestos a hacerlo. Pero para hacer, por ejemplo, grandes inversiones, las empresas privadas necesitan una infraestructura legal, peruana, segura, estable. Política estable. Menos convulsión, menos problemas. Pero si aquí hay condiciones para que haya turbulencia, pues nunca habrá tal cosa. Mientras los gobernantes no tengan las ideas claras, no hacen lo que tengan que hacer, evidentemente hay condiciones suficientes para que la turbulencia continúe. Pudo tranquilamente esta gobernanza actual, este gobierno actual, pudo haber convocado a las elecciones anticipadas y podíamos ahí apaciguar seguramente las cosas, y podía haber habido otros ejecutivos, otros directivos que manejen un poco los destinos del país, ¿no? Pero ahora mismo, así como estamos, hay una desconfianza generalizada. ¿Cómo puede ser posible? Y algo que a mí me llama la atención como peruano, como ciudadano, como persona a pie. 6% de credibilidad al Congreso. 10% de credibilidad o de confianza el Ejecutivo o la presidenta. O sea, están prácticamente deslegitimados para sacar una ley en el Congreso. Nadie me quiere. Si nadie me quiere, ¿cómo puedo seguir yo empecinándome sacando leyes? Que eso solo puede pasar en el Perú. El caso de Ecuador es un ejemplo interesante. Tan pronto el presidente ecuatoriano dijo no, la gente dijo que no con el presidente, plum, convocó elecciones y ahora están en plena campaña, habrá nuevas elecciones. ¿Por qué no se hizo eso en el Perú? Pues habrá algunos intereses por ahí, ¿no? Entonces, inversiones grandes, públicas y privadas, estabilidad política, estabilidad jurídica, y eso podría inspirar confianza a los inversionistas de fuera como de dentro. Mientras tanto, no es posible, ¿no? Porque si no hay inversiones, si no hay generación de riqueza, evidentemente tampoco hay forma de financiar la educación. Así que, como esto, del mismo cuero sale el pan, o mejor dicho, del mismo cuero sale la correa. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero son temas apasionantes del que podemos hablar más, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya no hay otra pregunta. Han estado pues muy activos los participantes y las preguntas también bastante precisas y sobre todo de gran impacto para poder ir en el camino correcto, para reflexionar aquí juntos sobre estos importantes temas de economía, ¿no? Recuerden que los datos, teniéndolos oportunamente, pues serán una ruta, ¿no? Una ruta a seguir para tomar las mejores decisiones, tanto a nivel personal como profesional. Muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando nuevamente aquí con otro informe, seguramente antes de fin de año, seguramente con mayor alcances también, a ver cómo se va presentando nuestra economía, y estaremos encantados de tenerlos nuevamente con ustedes. Se despide Ivy Mogollón Cruz y el doctor Alejandro Narváez también, sus palabras de despedida. Nada, gracias, profesora Mogollón. Yo quisiera decir a los que están todavía en la sala, estas cifras que yo muestro son cifras de fuentes oficiales. Yo no soy pesimista, ni mucho menos. Soy optimista por naturaleza, ¿no? Así que, pero lamentablemente la información que tenemos, pues un poco nos desmoraliza y que evanece ese optimismo. Ese optimismo se desvanece a lo largo del día, pero soy optimista por naturaleza y lo único que hacemos es mostrar datos con datos fiables, objetivos para tomar mejores decisiones. Sinceramente agradecido a todos por haber asistido a esta segunda conferencia, este segundo informe, y con la promesa seguramente de ofrecerles otro informe trimestral en los próximos 3 meses y seguramente también en diciembre. Reitero a ustedes, gracias profesor Mogollón, a José Carlos y a todo el equipo que ha hecho posible este recuento de datos, esta vasta información que lo tendrán seguramente en la página web del Instituto de Economía y Empresa. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias también. Nos despedimos hasta muy prontito.